Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias, Presidenta, por la invitación a la comisión. Gracias, Julio. Gracias, Tomás, por transmitir la invitación. La verdad que es un gusto estar acá. Me tocó ocupar la comisión homónima en la Cámara de Diputados de mi provincia. Yo soy de Pehuajó, cuando fui legislador provincial. Así que entiendo y sé perfectamente el significado de esta comisión. Así que, más allá del agradecimiento, transmitir que quedo absolutamente a disposición a partir de esta reunión para lo que viene y para cada momento en que se requiera una relación con la Secretaría de Municipios de la Nación. Pero antes que nada, y teniendo en cuenta el ámbito, por supuesto, y que esta comisión debe ser, todas las comisiones de nuestra Cámara de Diputados de la Nación tienen relación con el territorio, pero sin dudas la Comisión de Asuntos Municipales debe ser una de las comisiones que tiene relación con un punto de la máxima capilaridad del territorio político, que es los municipios, los intendentes. Y teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta que acaba de ocurrir uno de los hechos más tristes de nuestra historia política, pero sobre todo para los que nacimos en democracia, un hecho absolutamente más doloroso, no puedo dejar de en este ámbito repudiar el intento de asesinato a nuestra compañera, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y decir nunca más a la violencia política en la República Argentina. Dicho esto, les cuento cuál es mi idea, pero por supuesto a propuesta de ustedes podemos después hacer un ida y vuelta de información. La idea es contarles, desde que llegamos a la Secretaría, primero un pequeño diagnóstico, y créanme que el diagnóstico no tiene que ver con un intento de hacer revisión política de la gestión anterior, sino de verdad contarles cómo encontramos la Subsecretaría de Asuntos Municipales para que después poder explicarles y contarles y que se entiendan muchas de las decisiones que tomamos desde el 10 de diciembre del 2019. En primer lugar, hay una presentación que armamos que va a servir de guía. Después, por supuesto, a requerimiento de la Presidenta, podemos ampliar la información o compartirles los gráficos y demás que tenemos en la presentación. ¿Con qué nos encontramos cuando llegamos el 10 de diciembre del 2019? En primer lugar, era una subsecretaría. La Secretaría de Asuntos Municipales o de Municipios había pasado por distintos estadios. En el periodo 2016-2017 era una secretaría. Después, recuerden que era el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda. Entonces, dentro del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, había una secretaría que era la Secretaría de Provincias, y en ese momento se tomó la definición política de poner debajo de la Secretaría de Provincias a la Subsecretaría de Asuntos Municipales. Tuvo primero una secretaria y después un subsecretario. La realidad, y tiene que ver con un método de relacionarse con los municipios, es que encontramos una gran falta, una gran debilidad, un gran problema respecto a cómo se trataban las transferencias con los municipios a lo largo y a lo ancho del país. Había muy poco personal, no había un programa de transferencia de recursos con un sustento normativo que avale esa transferencia de recursos. Cuando digo sustento normativo, para ser bien claro, un sustento normativo específico. Por supuesto que todas las transferencias estaban realizadas en el marco de una norma, pero no de un programa puntual. Había una falta de trazabilidad. No tuvimos en ese momento una transición, una transferencia de información del anterior subsecretario para con nosotros, con lo cual nos encontramos incluso con muchísimas cajas de documentación sin sistematizar y sin tener en cuenta y sin estar cargadas ni siquiera en expediente papel. Y la mayoría de las transferencias que habían sido realizadas a los municipios, yo tomo en este gráfico periodo 2014 por dos razones, porque nosotros, junto con una auditoría permanente que había de la Sindicatura General de la Nación en la Secretaría,
mandamos y trabajamos en una auditoría que tuvo un corte el 31 de mayo del 2020 y que tomó transferencias previas al año 2015 porque muchas de las rendiciones de esos convenios habían operado durante el año 2016 o 2017. Así que el corte que hicimos del proceso de auditoría fue el periodo 2014-2019 y nos encontramos con, voy a hablar en números generales, después, como les decía, les puedo compartir la información precisa, más de 800 gobiernos locales con documentación pendiente de enviar o con documentación enviada sin sistematizar o con rendiciones sin realizar. Y eso era un problema porque de arranque nos iba a impedir llevar adelante políticas públicas con esos gobiernos por la normativa de nuestro Estado Nacional. Ministerio del Interior, municipio con rendición pendiente, no nos permitía avanzar en el trabajo de una política de transferencias entre el Ministerio y ese municipio. A partir de ahí, la primera decisión que tomó el ministro del Interior, el ministro Guado de Pedro, fue elevar la subsecretaría a secretaría con el decreto 5019. Unimos todas las transferencias a municipios con una sola resolución, o sea, tomamos la decisión de que todas las transferencias que se iban a realizar a los municipios a lo largo y a lo ancho del país se iban a realizar bajo un solo programa y con una sola resolución, que es el programa Municipio de Pie, que se creó con una resolución ministerial. Creamos un sistema de trazabilidad de transferencias, que acá hubo un enorme trabajo del Estado, un enorme trabajo del sector de informática del Ministerio, que llevó adelante el desarrollo de un sistema que es el Secomún, donde hoy tenemos absolutamente cargadas y desarrolladas todas las transferencias de punta a punta, desde que empieza el trámite hasta que termina, teniendo en cuenta, incluso ya les contaré cómo funciona el programa Municipio de Pie, pero teniendo en cuenta los procesos de cotización, quiénes son los proveedores, qué rubros cotizan. O sea, hay un sistema de información que ya es un bien del Estado, que es un bien público y que es un sistema desarrollado también por el área informática del Ministerio, que es el Secomún. Se dictó un nuevo reglamento de rendición de cuentas dentro del Ministerio, porque recuerden que al ser un ministerio que unía obra pública y vivienda, la mayoría de las cuestiones estaban trazadas por una rendición que tenían que ver mucho más con la obra que con cuestiones que estábamos pensando nosotros para los municipios. Después hubo un trabajo de esta Cámara, que en su momento lo agradecimos y lo vuelvo a agradecer acá, que tiene que ver con la incorporación de un artículo específico, que fue el artículo 58 a la ley de presupuesto, que cuando yo les decía por qué iba a ser el diagnóstico que explicaba muchas decisiones, bueno, lo primero que hicimos fue incorporar un artículo al presupuesto que nos permita a nosotros condonar intereses, porque si no le íbamos a tener que cobrar a los municipios intereses por las rendiciones que no habían hecho o que habían hecho y no se habían cargado, o que habían hecho, se habían cargado pero no se habían finalizado esos más de 800 expedientes. Entonces rápidamente incorporamos un artículo en el presupuesto del año 2021, lo pedimos en el 2020 y fue incorporado en el 2021, que validó muchas actuaciones que veníamos teniendo, que es el artículo que ahí presento y que adelanto, ahora les voy a mostrar los números, pero que adelanto que lo vamos a volver a pedir que se incorpore en el próximo presupuesto. Estaba incorporado en la ley de presupuesto de este año, que no fue votada, pero vamos a pedir que se vuelva a incorporar por el porcentaje de rendiciones que aún quedan sin cerrar. Y eso rápidamente, y recuerden que yo estoy hablando en esto año 2020 en etapa pandemia, mientras transcurría la pandemia y todo esto funcionaba en términos políticos administrativos dentro de la Secretaría, se resolvieron al día de hoy, de esos 800 y algo de expedientes, más de 700 casos de municipios que no tenían su rendición cerrada cuando nos hicimos cargo de la
de la Secretaría. Y esto, la creación de un sistema, la trazabilidad, la creación de reglamentación, la generación de normas, llevó a que la auditoría permanente que estaba en la Secretaría fuera levantada en diciembre del año pasado. Algunos números, no quiero aburrirlos con datos, pero sí que a nosotros como gestión nos parece muy importante. El primer punto indica el 31 de mayo del 2020, que es esta fecha que nosotros hacemos como corte de evaluación en los primeros meses de gestión. Y el último punto es hace pocos días, cuando hicimos nuestro último corte. Ustedes ven que rendiciones aprobadas pasó de 1.260 a 1.663, que de convenios rescindidos dio un salto muy grande de 44 convenios rescindidos a mayo del 2020 a 229 convenios en agosto de este año, que había 203 rendiciones para aprobar en esto que yo llamo documentación, que los gobiernos locales, que los municipios, con todo el esfuerzo que eso significa, ahora vamos a charlar de eso, yo también vengo de un municipio del interior y sé lo que significa para un municipio poner su capacidad municipal para juntar toda la documentación y enviarla. Bueno, había 203 rendiciones pendientes, hoy de esas quedan solo 23. Había 223 expedientes sin rendición, sin un papel, sin una carta documento, sin absolutamente nada. Hoy quedan 21 y había 14 expedientes extraviados, hoy solamente quedan 4 expedientes. Y cuando digo que nos ocupamos de todos los gobiernos locales, créanme que la política de rendiciones, que para nosotros era abrir la puerta a nuevas gestiones de nuevos municipios, fue sin tener en cuenta el color político. Podría poner cientos de ejemplos en este lugar de municipios del país que no son del mismo color o partido político del que yo formo parte, pero nos ocupamos, para nosotros era una herramienta de gestión necesaria y que también la pongo a disposición en este ámbito. Si ustedes vienen del territorio, si hay algún municipio con el que tengan relación que no haya terminado, que esté en ese pequeño porcentaje de municipios que no haya podido cerrar su rendición, quedamos absolutamente a disposición para ayudarlo, para acompañarlo. Dentro de la Secretaría se creó un área específica cuando se armó toda la estructura, que fue la Dirección Nacional de Asistencia Legal para Municipios, donde uno de los objetivos tenía que ver ser parte del proceso de acompañamiento a esos más de 800 gobiernos locales que no estaban pudiendo cerrar su rendición, pero con un objetivo primario detrás de eso, que era darle la capacidad a esos municipios de poder generar en sus áreas o en un área de los municipios. Pensemos que estamos hablando incluso de gobiernos locales que a veces no hay un contador, no hay un abogado, pero no en el municipio, no hay un contador, no hay un abogado en la localidad. Entonces generamos un área del Estado Nacional para acompañar ese proceso. Esto respecto al capítulo de las decisiones que se tomaron, de lo que nos encontramos y las consecuencias. ¿Y en qué contexto nosotros empezamos a pensar la política pública de la Secretaría o las políticas que íbamos a aplicar desde la Secretaría? Bueno, en un contexto que no se los voy a contar a ustedes porque lo saben mejor que yo, de un país absolutamente heterogéneo, donde hay más de 2.300 gobiernos locales, 2.311 gobiernos locales, donde la heterogeneidad de nuestros gobiernos locales no solo tiene que ver por territorio, sino también tiene que ver por población, tiene que ver por estructura. Podría dar mucha información que valide por qué nuestros gobiernos locales son heterogéneos, pero la realidad es que imagínense ustedes que el 74% de los gobiernos locales de nuestro país tienen menos de 10.000 habitantes. Pero a su vez, otro dato tiene que ver con que somos un país altamente concentrado en población. Si uno analiza México Distrito Federal, en México y en alrededores se concentra el 20% de la población del país. En San Pablo se concentra el 20%
de la población de Brasil. Bueno, en el AMBA de nuestra provincia de Buenos Aires y Capital Federal se concentra casi el 40% de la población de nuestro país y eso incluye 40 gobiernos locales. Así que imagínense de la heterogeneidad que tenemos en nuestro país. En un país donde hay provincias que tienen ley de coparticipación con giro de fondos automáticos a sus municipios y hay provincias que no tienen ley de coparticipación con giros automáticos a los municipios. Donde hay provincias que delegan en los municipios llevar adelante la competencia del servicio público de salud y en provincias donde esa competencia está concentrada 100% en la autoridad provincial. Lo mismo con la educación, lo mismo con la seguridad y podríamos dedicar incluso una reunión a la discusión de estos temas. Pero con este escenario empezamos a pensar las políticas. Y sí, con una decisión política desde nuestro lado, según lo que nos marca el ministro, cuando empezamos a pensar estos temas todavía no había ocurrido la pandemia, estamos absolutamente convencidos que la pandemia vino a reafirmar estos conceptos, pero en gobiernos locales que tienen cada vez más competencias y que deben tener cada vez más capacidades. Nosotros decimos que seguramente hace 20 o 30 años podíamos hablar en muchos casos de los municipios del alumbrado, del barrido y la limpieza, y hoy sabemos, y podría tomar de este gráfico muchísimos ejemplos, que los municipios ya no solo se ocupan del alumbrado, barrido y la limpieza, sino que han aumentado sus competencias. Entonces, son esenciales las tareas de los municipios en la gestión de residuos, por ejemplo. Son hoy los municipios muchas veces los que gestionan sus propios sistemas de saneamiento, de agua potable y de cloacas. Sabemos que son centrales los municipios en la ejecución de políticas de desarrollo o de políticas de obra pública, que son centrales los municipios hoy en la generación de suelo urbano, que genera como impacto directo que esos municipios puedan tener con el gobierno nacional o con sus gobiernos provinciales suelo urbano para poner a disposición de los distintos planes de gobierno. Y que si no hay suelo urbano muchas veces es un cuello de botella para llevar adelante la ejecución de esas obras de vivienda y estamos convencidos que el municipio es un actor central en materia de generación de suelo urbano y así podemos generar muchísimos ejemplos, pero además estamos convencidos en el rol que tiene el Estado en general, pero dentro del rol que tiene el Estado, el rol que tienen los municipios, como ese brazo, como esa... Ayer Julio, en una actividad que ahora charlaremos, hablaba de esa primer ventanilla, de ese primer mostrador. Yo digo ese primer brazo, esa primer mano y esa primer mano bien visible del Estado que llega para tener la posibilidad de mejorar la calidad de vida de cada uno de sus vecinos y vecinas. Y en ese marco pensamos el programa Municipios de Pie. Esto que yo les contaba, que nucleó, que concentró todas las transferencias del Ministerio del Interior a los gobiernos locales, fue la creación de un programa que venga a fortalecer esas capacidades municipales. Un programa de ejecución muy sencilla. Cuando digo muy sencilla tenemos un área que se encarga de ayudar a los municipios a armar los proyectos que sí o sí tienen que ver con fortalecer cada una de estas capacidades que describíamos a modo de ejemplo en la lámina anterior y que es un programa pensado no de manera enlatada. Miren, cuando nosotros llegamos en ese proceso de auditoría, el 74% de las transferencias habían sido realizadas para luces LED y juegos de plaza, que no quiere decir que no sean importantes. Insisto, yo vengo de un municipio que es Pehuajó, nos hemos ocupado como política pública de iluminar los barrios y de construir nuevos espacios públicos con juegos nuevos y demás. No estoy diciendo que no sea importante, lo que digo es que las capacidades de los municipios van mucho más allá. Entonces lo que sí hicimos, no diseñamos enlatados en la política Municipios de Pie, sino que lo hicimos de manera inversa. Mientras nos ocupábamos de resolver todas esas rendiciones pendientes, que eso era una puerta abierta para cada uno de los municipios que quisieran presentar sus proyectos,
nos encargábamos de sentarnos con grupos, con los gobiernos locales, de manera individual, muchas veces a demanda, porque realmente el programa Municipios de Pie está abierto. Los gobiernos locales elegibles son todos los gobiernos locales del país que no tengan rendición pendiente. Eso es una condición que nosotros mismos pusimos. Lo veo a Rogelio ahí, tuvimos un caso con el municipio de Tandil. Eso es una condición que nosotros sí pusimos para avanzar con la misma energía que poníamos un área para ayudar en esto. Entonces, en la creación del programa Municipio de Pie, pensamos un programa que trabajemos con el municipio cuál era la capacidad del Estado que quería fortalecer, el municipio nos indique, por supuesto en términos formales, cuál era el proceso de inversión que quería realizar y el 100% de los fondos se los girábamos al municipio de manera anticipada, antes que compre las cosas, para darle al municipio la herramienta de poder ejecutar la política, de comprar más rápido. Sabemos que descentralizar de esta manera también ayuda, por supuesto, en que el municipio consiga ese bien que finalmente quiere conseguir para fortalecer, para fomentar esa capacidad municipal. Entonces, a partir de ahí también se vino en paralelo un proceso de fortalecimiento presupuestario. Cuando creamos el programa, fue un programa que tenía 1.000 millones de pesos. Cuando tuvimos que diseñar el presupuesto del año 2021, estábamos convencidos de que íbamos a poder alcanzar 337 gobiernos locales. 350 era el número en la metafísica que nos habíamos puesto, por eso pedimos 4.500 millones de pesos. Cuando diseñamos el presupuesto de este año, habíamos solicitado 7.500 millones de pesos en el presupuesto que no fue aprobado. Hoy estamos... ¿Por qué habíamos solicitado 7.500 millones de pesos? Porque nosotros sabíamos que a mitad de año íbamos a estar en un universo de convenios del orden de los 200, 220 convenios y que nosotros para fin de año teníamos una vez más la idea y el objetivo de replicar la cantidad de convenios del año anterior, y eso significaba una inyección presupuestaria necesaria, un crédito presupuestario necesario de 7.500 millones de pesos. Y para el año que viene, y se los anticipo porque también va a ser tema de ustedes, el objetivo nuestro es llegar una vez más a los 350 convenios con el orden de entre los 12.000 y los 14.000 millones de pesos. Esto nos da un universo hoy de convenios trabajados, de 800 convenios trabajados al 31 de diciembre de este año, convenios que ya tenemos los procesos disparados y que vamos a terminar firmando al 31 de diciembre. Si ustedes me preguntan cuántos convenios tengo firmados al día de hoy, son 647. Nuestro objetivo es, así como firmamos 200 convenios en el primer semestre del año 2022, vamos a firmar 200 convenios en el segundo semestre del año 2022. Y por supuesto, eso nos dio una capilaridad, un abordaje a lo largo y a lo ancho del país y en todas las provincias muy importante, que va a dar un número. Nosotros tenemos como objetivo llegar al fin de esta gestión, de este mandato, con 1.300 convenios firmados con gobiernos locales a lo largo y a lo ancho del país, lo que daría un número muy importante de capilaridad respecto a los 2.300 gobiernos locales que tenemos en todo el país. Acá hice un corte como ejercicio, lo hice en la provincia que más convenios tiene firmados, que es la provincia de Buenos Aires. Quizá me adelanto alguna pregunta y si no profundizaremos en cuánto más convenios firmados. Entre el 37 y el 38% de los convenios firmados al día de hoy en la etapa 2020, 2021 y lo que va del 2022 fue a la provincia de Buenos Aires. Es un porcentaje que entendemos absolutamente razonable respecto al criterio federal que le damos a este programa, porque todas las provincias han recibido convenios de Municipio de Pie, por supuesto que teniendo en cuenta la cantidad de gobiernos locales, la cantidad de población, y después le voy a contar algo de una herramienta que diseñamos al principio, que es el índice de inequidad territorial como brújula al inicio de la gestión cuando teníamos que tomar una serie de decisiones. Pero este corte lo hicimos al 30 de junio para mostrarles a ustedes qué hacen los municipios con el dinero. Y fíjense que tiene absoluta relación con lo que yo les contaba de las capacidades municipales.
traté de dividirlo en un universo temático, pero hay municipios que están construyendo su primer centro de día para personas con discapacidad. Hay municipios de nuestro país que en el medio de la pandemia instalaron sus plantas de oxígeno medicinal en sus hospitales para poder tener su propia producción. También hay municipios que iluminaron sus calles y sus barrios, en línea con lo que les contaba recién. Hay muchos municipios que compraron esas herramientas, esas maquinarias que necesitan para la prestación de servicios públicos o para el desarrollo de obras, pero también hay muchos municipios que se ocuparon del ambiente, que se ocuparon de llevar adelante la compra de maquinaria o herramientas para generar sus primeros procesos de clasificación de residuos sólidos urbanos. Hay municipios que fortalecieron sus políticas de seguridad, hay municipios que se ocuparon de la tecnología, hay municipios que volcaron a obras. Cuando digo volcaron a obras, también quiero ser cuidadoso con esto, porque sí lo que nosotros hicimos, para no pisarnos con el rol que tienen, por supuesto, otros ministerios, fue que cuando los municipios encaren procesos de obra con el programa Municipios de Pie, nosotros hay dos cosas que no íbamos a hacer. Primero, no íbamos a financiar mano de obra, o sea, le íbamos a exigir a los municipios que la mano de obra la contraten ellos mismos o lo realicen por administración. Y segundo, por supuesto, no íbamos a entrar en un proceso de redeterminación de ningún tipo, solamente íbamos a comprar los materiales necesarios para la obra. Entonces, en el caso de las obras que puse como ejemplo, que hay muchas y muchas más también de otras provincias, lo que hicimos fue a un municipio comprarle los materiales para que construyan su centro de diálisis, a un municipio comprarle los materiales para que construya el primer centro de día para personas con discapacidad de su historia. No tenía centro de día, entonces tenía una emergencia, tenía que construirlo y le compramos los materiales. Y algo que no les conté, pero lo voy a unir en este proceso, cuando dije un trámite muy sencillo, nosotros le girábamos a los municipios, una vez que trabajábamos el proyecto, el 100% de los recursos de antemano, ahí quedaba sellado el valor de lo que iban a comprar o de cómo iban a fortalecer sus capacidades, mismo valor que nos iban a tener que mostrar en el proceso de rendición que nosotros mismos generamos con nuestra reglamentación y que por supuesto era un proceso de rendición acompañado por este área que yo les contaba. Y el municipio básicamente, por supuesto que es bastante más documentación, nos mostraba lo que había comprado y en cada caso buscábamos una capa más de acreditación de la entrega. Si eran vehículos, queríamos ver que haya estado patentado a nombre del municipio, y si era una obra, hacíamos una visita de obra, si era material de iluminación, constatábamos la iluminación, pero el proceso de rendición era muy sencillo y eso nos permitió, también hice un corte del 2020, llegar a hoy en estas condiciones. Fíjense los números que yo les contaba del proceso de cómo encontramos esos 800 gobiernos locales sin rendir. Bueno, hoy si yo agarro los convenios que firmamos a lo largo y a lo ancho del país en el año 2020, nuestro primer año de gestión de la Secretaría, solamente el 1% de esos convenios tiene un problema de rendición. Esto quiere decir que el próximo secretario de Municipios de la Nación no solo se va a encontrar con un sistema de trazabilidad, no solo se va a encontrar con un sistema de firma de convenios absolutamente automatizado en términos de mucho más sencillo para los gobiernos locales, sino que se va a encontrar con la mayoría de los convenios que se firmaron en nuestra gestión, sus rendiciones cerradas como ventana de oportunidad para que esos mismos municipios sigan trabajando sus principales proyectos. Esto respecto al capítulo municipios de pie. En paralelo a que hacíamos esto, nosotros le pusimos mucho foco, mucho énfasis a los procesos de capacitación de los municipios, porque para ampliar esas capacidades municipales, además de dotar de financiamiento a esas capacidades municipales, nosotros nos interesábamos mucho y nos ocupábamos de dejar en ese municipio con el que trabajábamos una capacidad instalada, no solo en el proceso formativo de un proyecto con el Estado Nacional, sino en otras temáticas. Así creamos un programa de formación para la gestión local que trabajamos, imagínense, en el proceso de pandemia, esto nos obligó, pero también generó muchas condiciones de accesibilidad a llevarlo al plano de
lo virtual. Entonces lanzamos un programa continuo de capacitación para la gestión local con distintos ejes, con distintas temáticas, que es permanente, que cualquier gobierno local, sea del punto del país que sea, se puede inscribir incluso hoy mismo en la página nuestra del Ministerio, porque es permanente y las temáticas se van abordando de modo continuo, y nos llevó a que ya llevemos trabajado con miles de funcionarios de los gobiernos locales de todo el país, en más de 641 convenios individuales o abordajes individuales, no es la palabra técnica correcta, convenios, con cada uno de esos municipios. Insisto, capacitaciones que son permanentes, capacitaciones que son continuas. Otra de las decisiones que tomamos nos pasaba incluso con nuestros propios compañeros, con nuestros propios colegas, con las otras provincias, con los otros gobiernos locales, no había un registro, no había un sistema de información de los gobiernos locales de nuestro país. Entonces tomamos una decisión que el ministro impuso, resolvió con una resolución ministerial, que fue la creación del Registro Federal de Gobiernos Locales, donde en ese registro, que también es de acceso público, que es un bien público, que está en la página del Ministerio, que está en la página de la Secretaría y al que se puede acceder y que incluso se puede descargar la información, creamos un registro público con la información de estos 2.311 gobiernos locales. Información institucional, información de población, información de territorio, información productiva, información de contacto. Insisto, nos pasaba que nos pedían permanentemente el listado de todos los municipios de determinada provincia o el listado de todos los municipios de determinada región. Así que creemos que es una herramienta muy útil, que por supuesto estamos permanentemente pensando en las capas que le vamos a agregar y que le estamos agregando, pero que la ponemos a disposición de cada uno y de cada una de ustedes para que la utilicen, porque es el primer intento, el primer esbozo de tener toda esa información de los gobiernos locales en un registro absolutamente público, en el que también participan muchos de los gobiernos locales. Y finalmente, algo que cuento en el ámbito de esta comisión, y en línea con esto que nosotros venimos pensando de ampliar las capacidades municipales, ya tenemos escrito un perfil de préstamo internacional, lo estamos trabajando con organismos internacionales, porque no hubo un préstamo, un abordaje con herramientas financieras contundentes, más allá de municipios de pie, en nuestro ministerio, respecto a las capacidades municipales, pero sobre todo a los servicios públicos municipales. Estamos convencidos que el camino para fortalecer las gestiones municipales va por el lado del fortalecimiento de los servicios públicos. Lo miro a Julio porque ayer estuvimos en un evento de lanzamiento de una jornada muy importante que está llevando adelante la organización Findel, pero que nosotros del Ministerio vamos a acompañar y que también los queremos hacer parte y quedan invitados, que tiene que ver con un evento que se va a realizar en Tecnópolis en el mes de noviembre, donde se aborden y se abordan las capacidades de los municipios, los servicios públicos y, por supuesto, donde van a estar sentados el sector privado, el sector público, las empresas que tienen que ver con el sector, porque en definitiva creemos que eso también es una manera y es una herramienta para fortalecer las gestiones y las capacidades municipales. Y en esa línea, en este préstamo que yo les contaba, estamos desarrollando algo que creo que vamos a tener definido, avanzado y a disposición del Estado Nacional para trabajar con los municipios, un préstamo internacional para esos municipios de nuestro país que quieran abordar un servicio público y necesiten el financiamiento, necesiten el apoyo financiero para transformar ese servicio público que hoy no existe en ese municipio o que quizás existe y hay que fortalecerlo, y que tengan una herramienta del Estado Nacional más allá de lo que significa municipios de pie, una herramienta de muchísima mayor potencia financiera. Dicho esto, traté de ser lo más breve en virtud del tiempo que nos habían pedido. Por supuesto que quedo abierto a las preguntas que consideren necesarias.